Hoy les voy a hablar de un libro que lamentablemente refleja mucho de la realidad de mi país. Y pues sí, como ya vieron en el título del video, hoy les voy a hablar del libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que realmente este es un libro que hace mucho tiempo tenía ganas de leer y se dio la oportunidad de entrar en el Maratón de Guadalupe Reinas y ahí me decidí a leerlo sí porque sí. Y realmente este es un libro que me sorprendió muchísimo. Cuando lo comencé a leer no era lo que esperaba, pero realmente es un libro que me movió mucho, que es un libro que voy a recorrer siempre y que voy a recomendar. Y es un libro que me sorprendió por la manera tan cruda que la autora nos cuenta la realidad, te cuenta las situaciones tal cual son, sin miramientos, y es una realidad muy cruda. Entonces es un libro bastante interesante. Es un libro que yo no recomendaría como para menores de edad, porque el lenguaje sí es un poquito subido de tono y las situaciones que expone igual son un poquito fuertes. Llega un momento en el que tú estás leyendo el libro y realmente te incomoda lo que estás leyendo por el hecho de que son cosas muy fuertes, sabes que son cosas que pasan, que quizás te puedan pasar, son cosas de la vida cotidiana, entonces te las describe tal cual. Entonces sí puede ser como que si un menor de edad lo lee, pues lo puede interpretar de una manera pues no muy adecuada, porque vaya, si la autora te va a describir que las personas están teniendo sexo, te las va a describir tal cual. Si te va a describir una violación, te la va a describir tal cual. Entonces la autora es muy sincera en su escritura y eso me gustó, me sorprendió, también me asombró y no sé, me hizo sentir muchos sentimientos conforme leía este libro, y llega momentos en los cuales quieres cerrarlo pero quieres seguir porque la historia es bastante interesante. Y es un libro que, como les mencioné al principio, cuenta mucho de la realidad de nuestro México. La autora, curiosamente, es de Veracruz. La historia que cuenta en este libro se desarrolla en Veracruz, y yo pues tengo parientes en Veracruz y me han contado que hay ciudades en las cuales la situación ya se puso muy fea, en la cual las personas que podemos decir que rigen la autoridad en las ciudades ya no es la autoridad en sí, sino que ahora está regida por el narcotráfico. Entonces se vuelven ciudades de nadie, se vuelven ciudades en las cuales se rigen por la ley de Herodes, y eso es muy triste porque si tú vives en esa ciudad, simple y sencillamente no vas a tener un futuro, no vas a tener un crecimiento, y si tú te quedas a vivir ahí, lo más seguro es que te vaya mal, termines muerto y termines hundiéndote. Entonces, en parte este libro te habla de eso, de una sociedad, de un pequeño poblado y cómo sus habitantes se van hundiendo poquito a poquito hasta que caen hasta el fondo y ya no tienen salida. Nos habla de cómo los actos que hacemos muchas veces no somos como que culpables directamente, y sí, o sea, porque es como que una cadenita, es una cadenita de eventos desafortunados. La persona que me hace daño, al final de cuentas, si yo no hago algo para salir de esa situación, voy a hacer daño a otras personas. Y en este libro la autora maneja muchísimos temas. Eso igual me sorprendió porque, bueno, yo no sé cuántas páginas tenga en físico, porque yo me lo compré en electrónico, pero se me hizo un libro corto y habla de muchísimos temas. Y eso es algo bastante interesante, cómo la autora logra hilar todos esos temas de una manera profunda, de una manera llegadora, de una manera que te hace reflexionar, y los une pues con la historia que se está desarrollando en la novela. Y bueno, sobre lo que trata la historia se los voy a decir de manera brevemente en un momentito más. Los temas que pueden encontrar en esta novela pues son muy variados, como les comento. Nos habla del abuso sexual, del descubrimiento de la sexualidad tanto para hombres como para mujeres, y eso es algo que me gustó muchísimo. Del machismo, que el machismo pues es algo que realmente no se nace con él, la sociedad te lo impone, hasta los mismos hombres, obviamente, a las mismas mujeres. Te habla de la prostitución, te habla del crimen, te habla de la homosexualidad y de muchos otros temas. A ver, vamos a ver si apunté otro tema por aquí. Te habla obviamente de las drogas y, por ejemplo, también te habla obviamente mucho de vivir en la ignorancia, como una sociedad, como una ciudad, como un poblado vive en la ignorancia y prácticamente se cree todo el chisme que riegan, y eso a la larga contribuye a que la sociedad se pudra y se caiga y que no avance. Y como dicen, el peor enemigo es la ignorancia, y vaya que sí, ¿no? Y de eso habla mucho pues este librito. Algo que me llamó muchísimo fue, por ejemplo, del machismo en los hombres, ¿no?
cómo desde niños les imponen a los hombres pues ser hombres, no ser... Hay un personaje, por ejemplo, que tiene entre 12 y 13 años y todavía pues el personaje es virgen y se burlan de eso porque todavía pues no se ha echado a una mujer a sus 13 años. Entonces la misma sociedad como que te va presionando, no solo a las mujeres, sino también a los hombres para que descubras tu sexualidad cuando a lo mejor tú sientes que no es el momento o no es la manera adecuada en la cual lo quieres hacer, ¿no? Entonces toca bastantes temas, así como también el tema del descubrimiento de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Como desde niñas, a lo mejor desde pequeñas, pues igual empezamos a sentir pues el placer, ¿no? Pero pues como nadie nos habla de sexualidad, todo se vuelve tabú y podemos como que interpretar cosas de diferente manera, nos podemos llegar a sentir sucias o podemos caer, por ejemplo, en ciertos actos que no son del todo buenos, ¿no? No les puedo decir exactamente de qué manera lo refleja aquí la autora porque es un spoiler. Algo que me gustó mucho que hizo la autora igual en esta historia es que a todos los personajes les trató de dar una vida, o sea, en el sentido de que el lector logre como que conectar con el personaje, sea bueno o malo o que haga cosas grotescas. O sea, te hace como que ver el pasado de esos personajes para que tú entiendas un poquito el por qué actúa así, de esa manera, no para justificarlo, sino para saber por qué la persona moldeó y dio rumbo a su vida de esa manera. Y eso es algo que me gustó muchísimo. Entonces no te deja como que ningún personaje suelto. Todos tienen una historia, todos tienen un porqué en la situación que se está viviendo, en el desarrollo de la historia. Y creo que es algo muy difícil de lograr, ¿no? Porque normalmente muchos autores meten muchos personajes y algunos los dejan en el olvido y solo se centran en 2 o en 3. Pero bueno, aquí prácticamente todos pues hacen la novela. Y bueno, de lo que trata la novela en sí, pues es algo que podríamos decir que se trata de un pequeño poblado en Veracruz en el cual se llega la noticia de que la bruja del pueblo murió. Y como buen poblado, pues se alimenta de chismes, ¿no? Entonces está como que la expectativa de saber qué pasó, cómo la mataron, quién fue el asesino y están buscando culpables por todas partes. Entonces de ahí se empieza como que resolver el crimen de quién mató a la bruja del pueblo y te va dando Fernanda Melchor los personajes, te va describiendo todos los personajes que pueden estar involucrados en eso hasta que obviamente llega al involucrado principal. Te va contando pues prácticamente pues de varias personas de ese poblado y pues obviamente es una novela en la cual digamos que se puede centrar en descubrir quién asesinó a la bruja y por qué, pero no es así porque como les digo, todos los personajes van a representar un papel esencial en la historia. Conforme se va descubriendo quién mató a la bruja, los personajes te van contando su vida personal y cómo actuaron en la sociedad en la que viven y cómo la afectaron. Entonces está bastante interesante la manera en que está narrada esta historia. Bueno, la verdad es que leer acerca de la vida de estos personajes llega un momento en el que es muy triste porque pues no solamente ficción, es algo que muchas personas pasan, muchas personas están pasando por esa situación, viven en esa situación. Entonces sí te hace pensar Fernanda Melchor acerca de la vida que esas personas llevan y te hace sentirte pues un poco impotente, ¿no? Porque son cosas tan fuertes que pasan los personajes y sabes que es algo que existe, pero no buscas la manera de cómo ayudar, obviamente, ¿no? Y pues bueno, bonitos lectores, hasta aquí el video de hoy y este libro lo recomiendo muchísimo, realmente les va a gustar, pero recuerden, se los recomiendo a mayores de edad. Y recuerden, mi nombre es Lolbe y nos estamos viendo en un próximo video, espero que ustedes estén muy bien y chao.